llamamos a veces sacrificio, que en realidad no lo es. Hablábamos una vez de sufrimiento, como en estos países hay cristianos que de veras tienen un sufrimiento. Y sabe, decía el hermano Jeff Adam, decía, ¿sabe cuál es el sufrimiento para los hermanos aquí en los Estados Unidos? Cuando en su auto no funciona el aire acondicionado. Es un gran sufrimiento. O cuando no tiene un auto y tiene que caminar 2 millas. ¡Wow! Porque es totalmente, pudiéramos decir, otro mundo a la luz de lo que estos hermanos en verdad sufrieron. Y la oposición que hubo. Entonces la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que de veras ellos, y quiero que sigan viendo, en el versículo 9, y esto pues ustedes lo conocen, del versículo 6 hasta el 10 hay muchas características de lo que es en realidad un nuevo creyente. Es un buen estudio para enseñar a otros de lo que es un creyente. Pablo menciona al menos como 6 diferentes características, pero para mí la que siempre me llamaba la atención es la que él menciona en el versículo 9, al puro final, casi al final, dice: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Okay? Eso es la conversión. La conversión es un cambio. Si los estudios de que dice la Biblia no están produciendo en ustedes cambios, no sigue estudiando. Porque tiene que estar produciendo cambios. No del intelecto. No que ahora es más. No, es bueno, claro, pero debe estar produciendo cambios. Te está haciendo mejor hombre, mejor mujer, mejor padre. Bueno, pero los cursos que estoy estudiando no tienen que ver con ser buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa, pero tiene que afectar eso. O sea, si yo estoy creciendo a la imagen y semejanza de Cristo, ¿cómo se va a ver eso? En la relación con los demás hermanos, con las hermanas, con el ministerio, con mis discípulos. Pero si no está produciendo cambios en mí, ¿para qué estoy estudiando? Y quizás esa es la mayor pregunta que siempre tenemos que hacernos. ¿Para qué estoy estudiando? Solo para que me digan, ok, ya terminaste este curso, ahora puedes hacer este ministerio. Porque eso no es lo que a veces hacemos. No. Entonces tenemos que preguntarnos, pues, ¿se están dando cambios? Ahora yo creo que algunos de nosotros podemos verlo, pero lo mejor va a ser que usted le pregunte a alguien. Quizás a su esposo, quizás a su esposa, o quizás a su mejor amigo, o a alguien que está. ¿Ves cambios en mí? Pero alguien que te va a decir con honestidad, si sí o no. No con el que va a decir, claro, hermanito, wow. ¿Me explico? Porque si no está produciendo cambios, pues lo único que estoy haciendo es adquiriendo conocimiento. Nada más. ¿Y eso de qué me sirve? Para nada. Más bien es muy, muy peligroso. Porque ahora que sabes, Pedro advierte, ¿verdad? Y dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Okay? Entonces, nuestro reto es que siempre estemos preguntándonos por qué lo estoy haciendo. Y eso es lo que yo siempre hago cuando estoy en el proceso de discipular a alguien. Si después de 2 o 3 lecciones no empiezo a ver cambios, ¿por qué voy a seguir? No sé si alguna vez ha tenido algún discípulo que usted sabe que después de 1 o 2 o 3 lecciones está haciéndolo porque es uno de los requisitos en la iglesia, o es lo que todos esperan en la iglesia. Entonces yo quiero ser parte de la iglesia, todo lo voy a hacer, pero no hay cambio. Entonces, ¿para qué sigo enseñando? Entonces ahí es donde yo tengo que ser sabio y parar un poquito, ser más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces lo que queremos es buscar cierto prestigio en la congregación, porque ahora puedo decir, yo he
cuando estaba en un seminario, bueno, y todavía existe, un lugar, lo llamamos un centro teológico, un instituto bíblico se llamaba en aquellos tiempos, ahora ya es una universidad, un college, como dicen. Recuerdo que había una campaña evangelística, entonces invitaron a un predicador que tenía un doctorado. El primer mensaje, hermanos, no era uno de los profesores, en esos días era el decano del instituto. Hablaron con esta persona personalmente. Llegó al escenario, al púlpito, con un Nuevo Testamento de esos chiquitos. ¿Ha visto esos chiquititos? Ya, de esos. Abrió un pasaje en uno de los salmos que hablaba de que lloraban, lo cerró, se lo puso aquí y empezó a hablar. O sea, y tenía un doctorado. Ahí fue donde yo aprendí para qué semejante educación. Ahora, no para decir que si usted tiene la oportunidad de llegar a ser doctor en teología y Dios te lleva ahí, amén, acuérdate de mí para tener un autógrafo. El primer libro que escribas, escríbamelo y me lo mandas para a lo menos decir yo conozco a este doctor. Pablo fue un hombre que tenía un doctorado, que pudiéramos decir hoy tenía un doctorado. Sin embargo, nunca hizo mención a esto. Su deseo fue que los hermanos crecieran, que los hermanos crecieran, que los hermanos crecieran. Y esa es la otra cosa. Uno, estoy en esto, ¿por qué? Por conocimiento, por prestigio. Dos, estoy aprendiendo más porque quiero ver a mis hermanos crecer. Porque para eso estamos, ¿no? Para poder comunicar con ellos, ayudar a otros a crecer. Para eso es lo que estamos haciendo, porque si tampoco es en la meta, pues ¿para qué lo haces? El evangelio no es para mí. En cuanto a la salvación, claro, pero luego soy un instrumento para servir a otros. Y quizás una de las cosas que estoy pensando en este momento, una de las mayores cosas en el estudio es que te va a hacer un mejor siervo. Usamos mucho la palabra siervo, pero saben que la palabra siervo en el Nuevo Testamento es esclavo. Esa es la realidad, esa es la palabra. Claro, nos gusta porque siervo suena bonito, ¿verdad? Hay pastores que dicen, soy un siervo de Dios. Y suena como... Pero saben, usan eso y la realidad es que no estamos queriendo servir, queremos que nos sirvan. Y no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para ser siervos. Y un siervo va a limpiar los baños cuando es necesario. Un siervo va a hacer lo que Dios espera. Y ese fue el ejemplo de Cristo, según nos dice Pablo cuando escribió a los Filipenses en el capítulo 2, que no se aferró a ser Dios, sino que se hizo hombre. Vino a servir. ¿Se acuerdan cuando le lavó los pies a los discípulos? ¡Qué ejemplo! Pedro, no, Señor. ¿Cómo? Pastor, no haga semejante cosa. Por favor, no me laven los pies. Me quito los zapatos. No me laven los pies. Hágalo bien, tiene. Wow. Estamos dispuestos a servir a Dios. Porque la situación, no sé si notan, pero se está poniendo peor. Cada vez. Entonces, ¿en qué dice? Lo único que queremos es que usted siga creciendo en imagen y semejanza del Señor y ser bien efectivo en el ministerio que Dios te dio a tu iglesia. Porque, ¿qué dice la Biblia? No es la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Lo único que está haciendo es ayudar a equipar a los hermanos, pero su responsabilidad es en la iglesia. Algunos de ustedes están estudiando el curso de El Varón de Dios.
llegaron a donde, bueno, muy temprano, cuando el hermano Jeff menciona marido de una sola mujer. ¿Recuerdan el consejo que él da? ¿Cuál es? ¿Ah? Cualidades del varón. Sí, cualidades, pero la primera cuando él habla de marido de una sola mujer. Ser marido. Sí. Pero ¿qué dice él? Porque él entonces ahí se mete. Yo creo que es la exposición más extensa de una de las cualidades. Porque ahí habla un poco del divorcio, habla. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, sí, empieza con el Ser marido en sí mismo, ser marido. Sí, ok, tal vez no estoy haciendo la pregunta correcta o vamos a tener que regresar a todos al primer curso. No. Pero esto es lo que dice. El hermano da toda, pudiéramos decir, su tesis en cuanto a qué es esto de marido de una sola mujer. Habla de alguien que ha caído Sí, no, también habla de que qué pasa, por ejemplo, si es que el pastor se vuelve a casar, o si ya se había casado antes y después se convierte y puede que se case nuevamente. Y él menciona algunas cosas y dice, bueno, esto, en nuestra iglesia hacemos esto y lo que sea. Y esto es a lo que voy. Pero él dice, su autoridad no es qué dice la Biblia. Su autoridad es su pastor. Sí. Y si el pastor dice, yo no estoy de acuerdo con lo que el hermano Jeff Adams está enseñando en este punto, eso es. Eso es. No sé si ha pasado en el caso de ustedes, pero uno de los problemas, y por eso restringimos mucho quién estudia. No sé si notan que el estudiante que aplica, si es un miembro de la iglesia, debe ser aprobado por su pastor. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que han entrado y luego empiezan a corregir al pastor. No, mire, es que el hermano Jeff dice, es que dice la Biblia dice. Y para eso no es que dice la Biblia. Si tú no puedes decir, la Biblia dice esto y por eso no quiere decir que puedo tener una diferencia, que puedo llamar al pastor y decir, pastor, estoy estudiando y me encuentro con esto, pero yo creo esto, ¿qué es? ¿Por qué? Y tal vez puede haber una sana discusión y llegar a una conclusión bíblica. Entonces, me gustó mucho eso, que el pastor Jeff Adams hizo eso, porque inclusive en aquellos días cuando grabamos eso había una cosa pero súper extrema, de que si aún habías caído en pecado antes de ser salvo y todo, ya no ni siquiera